Hablamos ahora de economía en Directo América de France 24 y para ello ya está lista en el estudio, como siempre, Daniela Blandón. Dani, bienvenida ya. Estamos a miércoles, mitad de semana y le pregunto entonces cómo sigue la inflación mundial que se dispara por la guerra y también los rezagos de la pandemia de COVID-19. Recordemos que ahí empezó todo ese aumento del costo de la vida. Sí, esto no es una cosa solamente de la guerra en Ucrania, porque el aumento de los precios en varios países ya venía en récords por cuenta de las restricciones y los cierres por la pandemia de COVID-19. Lo que sí hizo la situación fue agravarse desde el inicio de esta invasión rusa, como nos cuenta Juan Pablo Lucumí. La guerra en Ucrania le sigue pasando factura a la economía mundial y golpea con más fuerza los precios de la canasta familiar. En marzo, Estados Unidos registró la tasa de inflación interanual más alta desde 1981 con un 8,5%, una cifra impulsada por los altos costos de la energía, los alimentos y la vivienda. Esta inflación está carcomiendo el sueldo de los empleados. Lo estamos viendo en este momento si comparamos los salarios hace un año hasta ahora. El estadounidense medio ha perdido 2,7% de poder adquisitivo. El índice de precios de México en marzo subió hasta el 7,45% frente a un año atrás, una tasa que no se registraba desde 2001. En Colombia, la inflación de los últimos 12 meses hasta marzo llegó al 8,53%. Y en Argentina se espera que en marzo la inflación haya arrojado una tasa interanual superior al 50%, la más alta de Sudamérica después de Venezuela. En ese país, las organizaciones sociales y políticas salieron a las calles a protestar por el encarecimiento de los precios. Por más allá que producimos, igual seguimos siendo pobres, cada vez más pobres porque la inflación va comiendo y pulverizando los sueldos y los salarios de las compañeras y los compañeros. La guerra ha sido apenas el agravante de una elevada inflación que ya había originado la pandemia del COVID-19. El alza de precios del petróleo tras la guerra, la ralentización del crecimiento en China y el atasco en las cadenas de suministro son ahora la combinación de factores que empeoran la situación a nivel mundial. Bueno, Dani, ante esto Estados Unidos tomó medidas que ya levantan polémica. ¿Por qué? Claro, pues anticipábamos ayer que la subida de los precios en marzo interanual fue dramática, del 8,5%, y el presidente Joe Biden culpó a su homólogo ruso Vladimir Putin de la situación. También recordó que autorizó una liberación de las reservas estratégicas de petróleo y anunció una medida adicional relacionada con el etanol. Los dos mayores productores de grano del mundo, Ucrania y Rusia, no están haciendo lo que suelen hacer, así que todo está subiendo. Hemos visto los datos de inflación de hoy. El 70% del aumento de los precios en marzo vino de la subida de precios de la gasolina de Putin. La Agencia de Protección Ambiental planea emitir una exención de emergencia que permita que la gasolina E15, que usa más etanol de cosechas caseras, se venda este verano para aumentar el suministro de combustible. Daniela, ¿por qué tan polémico todo esto? Mire, con respecto a la liberación de 1 millón de barriles diarios de las reservas estratégicas de petróleo, hay quienes dicen que es una medida que debería ser tomada en casos de emergencia de suministro y no precisamente para bajar los precios de manera artificial. Y de todas formas, ese millón representa apenas 1% del consumo mundial de petróleo, entonces no es mucho lo que haga. Y frente a la autorización del uso de gasolina con mayor contenido de biocombustibles en verano, las preocupaciones son más de tipo ambiental, porque cuando hay clima cálido es más contaminante, pero también porque el bioetanol se produce con maíz, lo que podría o bien comprometer la seguridad alimentaria o elevar los precios. Nos venimos a nuestra región, porque en Perú también se anunciaron medidas no menos controversiales. Claro, y es que si en Estados Unidos la inflación es alta, pues en Perú también es alta, superó el 8% en Estados Unidos y en este país suramericano lo hizo en un 7% interanual a marzo. Por eso el Congreso aprobó una ley que exime del impuesto general a las ventas a ciertos alimentos que considera esenciales. ¿Cuál fue la polémica? Pues que fue en torno a qué alimentos eran objeto de esa exención que va a durar 8 meses inicialmente. Fue polémica porque al principio el Congreso había incluido en la lista de alimentos que el gobierno consideró de lujo, como el faisán o el lomo fino de res, la gallina de Guinea o la lasaña. Después de varias discusiones, al final solamente quedaron exentos alimentos como el pollo, el azúcar, los huevos, los fideos y el pan. Y es que comer carne ya se volvió un lujo. Menos mal que ya yo no como carne, soy vegetariano. Dani, muchísimas gracias entonces por toda la información económica.